La Unión Europea publicó hace unas semanas el Barómetro de Educación Financiera entre los países miembros de la Unión, y España, como siempre, sale bastante mal parada de la comparación con nuestros semejantes. ¿Por qué somos analfabetos financieros? Atentos. La mala noticia es que los españoles no tenemos cultura financiera. La buena noticia, por llamarlo de algún modo, es que no estamos solos. En general, la situación de la educación financiera en la Unión Europea es dramática. Solo un 26% de la población de la Unión Europea tiene educación financiera como tal, mientras que esta cifra cae hasta el 19% en España. Y estamos a la cola, solo por delante de Rumanía, Chipre y Portugal. ¿Y cómo mide la Unión Europea este conocimiento financiero? Pues muy sencillo, mediante una encuesta de 5 preguntas con respuestas tasadas, es decir, que se puede contestar incluso a voleo y acertar. En la primera se pregunta si un activo con una elevada rentabilidad es más, igual o menos arriesgado que otro activo con menos rentabilidad. Y aquí 2/3 de los europeos contestan acertadamente. La siguiente trata sobre la inflación. Se les preguntó si 1.000 euros después de un año en el que ha habido un 2% de inflación pueden comprar más, menos o la misma cantidad de bienes y servicios. Aquí también casi 2/3 de la muestra acertaron. Y es que después de la inflación que hemos tenido durante estos años, tendría delito que fuese de otro modo. La tercera pregunta ponía a prueba el concepto de diversificación, cuestionando si invertir en una cartera de varias acciones era más, menos o igual de arriesgado que invertir en una sola acción. Simplemente con recordar el refrán de no pongas todos los huevos en la misma cesta, se podría haber contestado a esta cuestión. Pero aquí la tasa de aciertos ya cae hasta poco más de la mitad, el 56%. Después se les planteaba el caso de un depósito con 100 euros que rinde el 2% anual durante 5 años y se preguntaba si el resultado final era mayor, igual o menor que 110 euros. Conociendo lo que es el interés compuesto, era fácil adivinar que la respuesta correcta era que al final habrá más de 110 euros. Menos de la mitad de la población, sin embargo, sabe responder correctamente a esta cuestión. Y por último, la más difícil. Si los tipos de interés suben, ¿qué ocurre con el precio de los bonos? Es cierto que aquí fallar es bastante fácil porque hay que tener ciertos conocimientos de finanzas para saber cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, hay que atender a dos cuestiones. La primera es que la respuesta correcta, que es que los bonos caen de precio con las subidas de tipos, es la respuesta menos marcada, menos incluso que el no sabe no contesta. Y la segunda cuestión es que este escenario de subidas de tipos de interés y caídas en el precio de los bonos es justamente el que se ha vivido desde 2022, desde que empezasen las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales de casi todo el mundo. ¿Cuántos de estos encuestados que han contestado bien o mal a la pregunta tendrán en el banco o en cualquier otra gestora fondos de inversión de carácter conservador, es decir, invertidos en renta fija, que habrán registrado pérdidas en 2022 gracias a esa subida de tipos de interés? Pues ni aun así estos encuestados saben contestar correctamente a la última pregunta que les planteaba la Unión Europea. Lo malo ya no es solo que Europa esté mal, ni que España esté peor que Europa. Lo peor todavía es que en España nos creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Hasta un 30% de la población creía, antes de hacer este estudio, que tenía conocimientos financieros altos. Conocimientos financieros altos significa que son capaces de responder a 4 o 5 de las preguntas anteriores correctamente. Es decir, aún así se les permitía fallar una vez entre 5. Pues el 30% creía que sabía contestar a 4 o 5 preguntas acertadamente, cuando la cifra real ha sido del 19%. Y en el otro extremo de la distribución también tenemos lo mismo. Aquellas personas que contestaban a 0 o a 1 preguntas correctamente, insisto, a 0 o a 1 preguntas correctamente, son aquellos que se clasifican como con bajos conocimientos financieros. La cifra real es del 27%. Pues bien, solo un 16% de la población española creía tener bajos conocimientos financieros. Y es que el analfabetismo financiero entre la población, incluso entre aquella población
que maneja cuestiones financieras en el día a día está más extendido de lo que debería. Por ejemplo, en un artículo del periódico 5 Días, en el que se comentaba esto, el periodista explicaba que la respuesta correcta a la pregunta del interés compuesto era de 110 euros exactos, a razón de 2 euros cada año, textualmente. Ahora mismo el artículo está corregido, lo han editado, pero se puede ver esto abajo del todo en la fe de errores. La cuestión no está en machacar al que no sepa contestar bien a una pregunta por fácil que parezca, sino en comprender, en intentar investigar por qué esta educación financiera no cala entre la población, por más que se intente. Y es que podríamos hablar largo y tendido sobre por qué el sistema educativo tiene poco que ofrecer a los estudiantes acerca de este tema, de la educación financiera, o que el dinero en las familias parece ser un tema tabú. Pero no vamos a hablar de nada de esto. Simplemente quiero dar algunas pinceladas, algunas ideas clave, que creo que son las responsables o que tienen que ver con esa falta de conocimientos financieros entre la población. Primero, los españoles no tienen educación financiera porque no se les da, porque no hay voluntad para darles educación financiera. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que en el Ministerio de Educación se deciden todos los currículos escolares que van a estudiar todos los estudiantes de España, tanto los de los centros públicos como los de los centros privados. Los políticos tienen la capacidad de decidir casi coma por coma lo que se va a estudiar en cada centro educativo del Estado español, y ni con esas han decidido profundizar en los conocimientos que se brindan de educación financiera, sino que las leyes educativas que sacan uno y otro partido son simplemente armas para incluir sus prejuicios y su ideología en el currículo que estudian los estudiantes españoles. Segundo, la educación financiera no cala entre los españoles porque los españoles no creen necesitar educación financiera. En este mismo barómetro de la Unión Europea se constata cuando se pregunta a los españoles si creen que tendrán suficiente dinero como para vivir bien en su jubilación, la mitad dicen que sí, siendo el octavo país más confiado de Europa. Pero desde luego no somos el octavo país con el sistema de pensiones más sólido y más solvente de Europa, ni por asomo. Entonces, ¿cómo es posible que con la crisis en ciernes que está viviendo el sistema de pensiones español, la gente sea tan confiada? Bueno, pues esto es una decisión suya. Quieren creer que van a tener suficiente dinero para la jubilación, aun cuando sus acciones privadas, sus acciones individuales, no van encaminadas en la dirección de ahorrar para la jubilación, y cuando el sistema que debe sostenerles, que es el sistema público de pensiones, está cada vez más en ruinas. Y tercero, personalmente creo que si los conocimientos financieros no terminan de asentarse todavía entre la población, es porque estamos en una fase de acumulación del conocimiento. No toda la información sobre un tema es información de calidad, o es información completa, o es información asequible para el ciudadano que pueda exponerse a esa información. Por ejemplo, ahora mismo en YouTube o en otros medios hay multitud de supuestos gurús de las finanzas enseñando 4 ideas básicas, muchas de ellas sin ningún fundamento, sobre finanzas personales. Bueno, pues si esa es la fuente de conocimientos de donde pueden beber los españoles, entonces desde luego que la profundización en los conocimientos financieros y el asentamiento de estos conocimientos financieros no van a producirse, o por lo menos no van a producirse de una manera correcta o de una manera satisfactoria. A medida que la gente vaya depurando sus conocimientos en finanzas, por prueba y error, por incluir otras fuentes de información de las que puede beber, etcétera, etcétera, a medida que esa información vaya siendo más diversificada y se vaya limpiando, entonces el conocimiento financiero real sí que irá aumentando. Pero hasta que llegue eso puede transcurrir mucho tiempo. Quizás en un futuro se enseñe educación financiera de calidad a todos los estudiantes, la gente se preocupe por su situación económico-financiera y caminemos, en lo que a ideas se refiere, a hombros de gigantes. Pero por el momento no es el caso. Seguimos siendo analfabetos financieros.